El depredador alienígena herido agonizaba hasta que un niño humano lo abrazó por primera vez. Antes de profundizar en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. En los densos bosques del norte de Michigan, donde los pinos centenarios se extendían hacia el cielo y la vida silvestre prosperaba en la naturaleza virgen, una extraña nave se estrelló contra el dosel, dejando un rastro de destrucción a su paso. El comandante Bex yacía sangrando dentro de la cápsula de escape destrozada, su enorme cuerpo apenas contenido dentro del refugio de emergencia. El choque había sido violento, lanzando su cuerpo de 3.6 metros contra las paredes reforzadas con la fuerza suficiente para romper incluso su exoesqueleto blindado. Sangre púrpura resumaba de múltiples heridas, acumulándose debajo de él mientras su corazón de 3 cámaras luchaba por mantener la circulación. Su respiración era superficial y entrecortada, cada una más dolorosa que la anterior. Como el cazador más condecorado de los Antari, los depredadores supremos de la galaxia, jamás imaginó morir así, solo, herido y abandonado en un mundo primitivo. La amarga ironía no se le escapó. Durante siglos, su especie había cazado en miles de planetas, recolectando trofeos de las criaturas más peligrosas del universo. Eran temidos en toda la galaxia, su mera mención hacía temblar a las civilizaciones avanzadas. Sin embargo, allí estaba, derrotado no por un adversario digno, sino por un simple fallo mecánico y un posterior choque. Bex intentó acceder a la baliza de emergencia de la cápsula, pero sus garras, antaño instrumentos precisos de muerte, ahora temblaban incontrolablemente. El sistema de comunicación se había dañado en el choque y el soporte vital estaba fallando. Incluso si su nave detectaba la señal de socorro automática de la cápsula, el rescate tardaría días en llegar. Días que sabía que no tenía. A través de la ventana rota, podía ver el primitivo bosque terrestre. Su especie había catalogado este planeta siglos atrás, una biosfera de clase 3, dominada por una joven especie inteligente llamada humanos. Se los consideraba insignificantes. Carecían de armas naturales, sus cuerpos eran frágiles, su fuerza era limitada y su tecnología, rudimentaria. El alto mando Santari los había considerado indignos de una cacería formal. Demasiado fácil. Sin desafío. Sin honor. Una advertencia recorrió los sistemas de cápsulas, la contención atmosférica estaba fallando. Pronto, el aire del planeta entraría a raudales. Aunque era respirable para los de su especie, Bex sabía que la exposición a los microbios de este mundo sin la preparación inmunológica adecuada podría acelerar su declive. Pero ahora poco importaba. Ya se estaba muriendo. A medida que la conciencia comenzaba a desvanecerse, los pensamientos de Bex se dirigieron a la cacería que se extendía más allá. El reino espiritual donde se decía que todos los grandes guerreros Antari continuaban su eterna búsqueda. ¿Sería bienvenido allí? ¿O su innoble muerte lo marcaría como indigno? La pregunta persistía mientras la oscuridad se colaba por los bordes de su visión. A kilómetros de distancia, en una modesta cabaña al borde del bosque, Isen Cole, de 8 años, estaba sentado junto a la ventana de su habitación, con los ojos abiertos de par en par, asombrado, mientras seguía lo que creía que era una estrella fugaz en el cielo nocturno. Pero en lugar de desvanecerse, la luz se había vuelto más brillante, más cercana, hasta desaparecer tras la rama de un árbol con un estruendo lejano que hizo temblar el suelo. ¡Papá! ¡Papá!, gritó Isen, bajando corriendo las escaleras de 2 en 2. Algo cayó del cielo. En el bosque, Nathan Cole levantó la vista de su portátil, donde había estado respondiendo correos electrónicos de su equipo de investigación. Como biólogo de vida silvestre que estudiaba las poblaciones de lobos en la región, estaba acostumbrado al entusiasmo de su hijo por la naturaleza, pero la urgencia en la voz de Isen le llamó la atención. Más despacio, amigo. ¿De qué estás hablando? Una estrella fugaz, pero no pasó de largo. Cayó entre los árboles. Isen agarró la mano de su padre y lo jaló hacia la ventana. Tenemos que ir a ver. Nathan miró su reloj. Casi las 10 de la noche. Ya es hora de dormir, y no vamos a vagar por el bosque a oscuras.
Si algo se cayó, seguirá ahí mañana. Pero papá, protestó Isen, con sus ojos azules abiertos y la inocente convicción que solo poseen los niños. ¿Y si alguien necesita ayuda? Nathan suspiró, reconociendo la terquedad de su hijo. Desde que perdió a su madre por cáncer hacía 2 años, Isen había desarrollado una compasión casi feroz por cualquier persona necesitada o dolorida. Era su forma de procesar el duelo, le había explicado el terapeuta, ayudar a los demás cuando no podía ayudar a su madre. Te diré una cosa, se comprometió Nathan. Si te vas a la cama ahora sin quejarte, saldremos a primera hora de la mañana a investigar. Trato hecho. Isen lo consideró y asintió a regañadientes. Lo prometo. Lo prometo. Confirmó Nathan, alborotando el cabello rubio rojizo de su hijo. Ahora, hora de dormir. Pero a Isen no le fue fácil dormir esa noche. Su mente se llenaba de posibilidades. ¿Y si era una nave espacial de verdad? ¿Y si había extraterrestres? ¿Y si necesitaban ayuda? Su padre siempre le había enseñado que todo ser vivo merecía compasión. Incluso las criaturas de aspecto aterrador que otros niños podrían temer. Por eso su padre estudiaba lobos en lugar de intentar cazarlos como hacían algunos. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por las cortinas, Isen ya estaba vestido, con la mochila llena de lo que consideraba suministros esenciales para una expedición. Una linterna, un botiquín de primeros auxilios, porque su madre siempre decía que nunca se debía ir a ningún sitio sin uno. Una botella de agua y medio paquete de Oreos que había guardado en la cocina. Lo necesario cubierto. Se acercó sigilosamente a la puerta del dormitorio de su padre y llamó con la moderación de quien demuestra una paciencia tremenda. «Papá, ha salido el sol». «Lo prometiste». Nathan gimió contra su almohada, arrepintiéndose al instante del trato de la noche anterior. Miró la hora, las 5:43 de la mañana. Técnicamente, sí, había salido el sol, pero por poco. Aún así, una promesa era una promesa, y la emoción de Isen ya era demasiado alta como para tener alguna esperanza razonable de volver a la cama. «Dame 15 minutos», gritó de vuelta, oyendo los entusiastas, «ok», y rápidos pasos que se alejaban por el pasillo. A las 6:30 de la mañana, se abrían paso a través del bosque, Nathan con un dispositivo GPS, y Isen consultando el mapa que había dibujado basándose en donde creía que había aterrizado el objeto. Aunque habían vivido en esta cabaña durante casi 3 años mientras Nathan realizaba su investigación, el bosque era vasto. Y encontrar un pequeño objeto estrellado sería un desafío. «Recuerda, nos mantenemos unidos», le recordó Nathan a su hijo. «Este bosque es lo suficientemente grande como para perderse en él, incluso para senderistas experimentados». «Lo sé, papá». Isen respondió distraídamente, su atención centrada en los árboles que tenían delante. «Pero estoy seguro de que es por aquí. Lo vi caer justo sobre esa gran cresta». Durante casi 2 horas, caminaron por un bosque cada vez más denso, Nathan empezando a pensar que debían regresar. Lo que hubiera caído, probablemente un meteorito, si acaso, podría estar en cualquier lugar en cientos de acres de bosque. Las posibilidades de encontrarlo eran casi nulas. «Isen, creo que deberíamos regresar. Podemos intentarlo otro día con un plan mejor», sugirió Nathan. Pero Isen se había detenido, con la cabeza ladeada como si preguntara, «¿Oyes eso?». Nathan se detuvo, concentrando sus sentidos. Al principio, no oyó nada más allá de los sonidos habituales del bosque. Pájaros, el susurro de las hojas en la suave brisa. Entonces lo captó, un sonido débil y rítmico, casi como una respiración dificultosa, que provenía de más allá de una densa arboleda. «Quédate detrás de mí», le indicó Nathan, avanzando con cautela. Se abrieron paso entre la maleza y de repente se encontraron al borde de un claro recién descubierto, uno que no existía el día anterior. Los árboles yacían astillados y aplastados en un círculo irregular, y en el centro había un objeto metálico diferente a todo lo que Nathan había visto jamás. Era aproximadamente del tamaño de un coche pequeño. Su superficie y su inusual material iridiscente parecían cambiar de color con el paso de las nubes.
Parte del objeto se había aplastado al impactar, revelando una compleja maquinaria en su interior. «Es una nave espacial», susurró Isen, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Nathan se quedó mirando, su mente científica buscando explicaciones a toda velocidad. ¿Un satélite? ¿Una aeronave militar secreta? Pero nada coincidía con lo que tenían delante. «No lo sé», admitió, sacando su teléfono. «No hay señal. Deberíamos volver y llamar a las autoridades». «Papá, mira». Isen señaló lo que parecía ser una ventana en el lateral de la nave. A través del material agrietado y transparente, algo se movía dentro. Antes de que Nathan pudiera detenerlo, Isen corrió hacia adelante a través del claro. «Isen, espera», gritó Nathan, corriendo tras su hijo. Pero Isen ya había llegado a la extraña nave y estaba mirando por la ventana dañada. Lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro había una criatura salida de las páginas de sus libros de ciencia ficción. Enorme, alienígena y claramente herida. Su piel era un patrón moteado de verdes y marrones intensos, cubierta en algunos lugares con lo que parecía una armadura natural. Múltiples heridas supuraban un espeso fluido púrpura que Isen reconoció instintivamente como sangre. «Papá», gritó, con la voz temblorosa de emoción y preocupación. «Hay alguien herido dentro». Nathan se acercó a su hijo y miró por la ventana. Se le heló la sangre al verlo. Lo que yacía dentro no era humano. Ni de lejos. Su rostro parecía una mezcla de reptil e insecto, con múltiples ojos entrecerrados y mandíbulas que se movían débilmente alrededor de una boca llena de dientes afilados. El cuerpo de la criatura era enorme, con 4 poderosos brazos que terminaban en garras. Una de esas manos presionaba la ventana desde dentro, dejando una mancha púrpura. «Isen, retrocede», dijo Nathan con firmeza, tirando de su hijo. «No sabemos qué es eso». «Es dolor, papá», insistió Isen, resistiéndose al tirón de su padre. «Mamá siempre decía que no importa el aspecto de alguien. Si está herido, necesita ayuda». La mención de la filosofía de su difunta esposa hizo reflexionar a Nathan. Emma había sido médica, dedicada a curar sin importar las circunstancias. Era una de las muchas razones por las que se había enamorado de ella. Pero esto era diferente. Esto era potencialmente peligroso de maneras que Emma jamás hubiera imaginado. Un repentino siseo mecánico los hizo retroceder de un salto mientras lo que parecía ser una puerta en la nave se abría lentamente, liberando una nube de vapor de olor extraño. Nathan agarró a Isen y retrocedió varios pasos, sin saber qué podría salir. Pero no salió nada. La abertura reveló más del interior de la nave y al alienígena herido, que ahora respiraba con visible dificultad. Su enorme pecho subía y bajaba con movimientos irregulares, y esos extraños ojos parpadeaban lentamente, concentrándose en ellos con evidente esfuerzo. «Se está muriendo, papá», susurró Isen, y la simple certeza en su voz impresionó a Nathan. Los niños solían ver la verdad con más claridad que los adultos, sin capas de prejuicios ni miedo. La criatura emitió un sonido, un gruñido profundo y estridente que, de alguna manera, transmitía dolor con mayor eficacia que las palabras. Una mano con garras se extendió hacia ellos en lo que podría haber sido un gesto de amenaza o súplica, antes de caer inerte a un lado. La mente de Nathan corría. Esto superaba todo aquello para lo que su entrenamiento lo había preparado. Como científico, debería documentar esto, llamar a las autoridades y mantener una distancia prudencial. Pero como ser humano presenciando el sufrimiento, esos instintos clínicos luchaban con impulsos más profundos. Mientras Nathan dudaba, Isen tomó la decisión por ambos. Antes de que su padre pudiera detenerlo, se soltó de Nathan y se acercó a la puerta abierta de la nave. «Isen», siseó Nathan, con el miedo recorriéndolo. Pero Isen se movió con la intrépida compasión de la infancia, acercándose al umbral de la nave alienígena. Desde su posición, ahora podía ver a la criatura en su totalidad, enorme, temible, y sin embargo, vulnerable en su estado herido. «Hola», dijo Isen simplemente. «Queremos ayudarte».
Los ojos del alienígena se abrieron ligeramente, solo para concentrarse en el pequeño niño humano. Una serie de chasquidos y gruñidos emergieron de su boca, claramente un intento de comunicación. No entiendo, admitió Isen. Pero estás herido. Mi madre era médica. Ayudaba a personas heridas. Nathan se acercó con cautela, con todos sus instintos paternales gritándole que apartara a Isen. Pero algo lo detuvo. La forma en que el alienígena observaba a su hijo, no con agresividad, sino con lo que parecía confusión, quizás incluso asombro. Isen, dijo Nathan en voz baja. Tenemos que tener cuidado. No sabemos nada de él. Ella. Él. Creo. Isen respondió con la seguridad de un niño. Y está muy herido. Papá. Mira eso. Mira toda esa sangre morada. De hecho, la cantidad de líquido acumulado bajo la criatura era alarmante. Fuera lo que fuese, estaba perdiendo mucha sangre. Demasiada, probablemente. El alienígena emitió otro sonido, este más débil que el anterior, y sus ojos comenzaron a cerrarse. Una de sus manos se dirigió a un panel cerca de la puerta, presionando una secuencia de símbolos. Un compartimento se abrió en la pared y un pequeño dispositivo se deslizó fuera. Con evidente esfuerzo, la criatura tomó el dispositivo y se lo ofreció. ¿Qué es?, preguntó Isen, fascinado. No lo toques, advirtió Nathan. Pero ya era demasiado tarde. El alienígena había dejado caer el dispositivo, y Isen, reaccionando instintivamente, lo atrapó antes de que cayera al suelo. En el momento en que los dedos de Isen se cerraron alrededor del dispositivo, este se iluminó con un suave resplandor azul. Los símbolos destellaron en su superficie y luego se reorganizaron en letras reconocibles. Letras inglesas, formando palabras que se desplazaban por una pequeña pantalla. Protocolo de traducción inicializado. Comunicación básica habilitada. Los ojos de Isen se abrieron de par en par. Papá, es un traductor. El dispositivo emitió un suave zumbido y luego mostró un nuevo texto. Soy el comandante Vex de la flota Santari. Me estoy muriendo. Mi nave vendrá, pero demasiado tarde. Isen miró al alienígena, Avex, con lágrimas en los ojos. La simple afirmación, tan carente de autocompasión, pero tan definitiva, conmovió profundamente al niño. Recordó cuando los médicos le habían dicho cosas similares a su madre, como los tratamientos llegarían, pero demasiado tarde. No, dijo Isen con firmeza. Te ayudaremos. ¿Verdad, papá? Nathan miró fijamente el traductor, luego al extraterrestre, mientras la realidad se transformaba a su alrededor. Un extraterrestre de verdad. Primer contacto. Y estaba sucediendo aquí, en el bosque de Michigan, solo él y su hijo de 8 años como testigos. El dispositivo se encendió de nuevo. ¿Por qué ayudarías? Los Santari son depredadores. Los humanos son presas. Las palabras le provocaron un escalofrío en la espalda a Nathan. Depredadores. Presas. Las implicaciones eran, como mínimo, inquietantes. Avanzó, listo para apartar a Isen, pero la respuesta de su hijo lo detuvo. Eso no importa, dijo Isen con firmeza. Estás herido. Cuando alguien está herido, lo ayudas. Eso es ser humano. Los ojos del extraterrestre parpadearon lentamente. Todo por centrarse en Isen con lo que podría haber sido confusión. Un concepto desconocido. Los Centauri ayudan solo a los Centauri. Todos los demás son presas o enemigos. Bueno, qué tontería. Isen respondió con la lógica directa de un niño. ¿Y si necesitas ayuda y no hay nadie más? Centauri cerca. Como ahora. Hubo una pausa antes de que apareciera un nuevo texto. Lógico. Inesperado. Pero irrelevante. Heridas fatales. Daño interno extenso. Sistemas biológicos fallando. Nathan, que había estado rezagado, estudiando la nave y al alienígena mientras vigilaba a Isen, dio un paso al frente. Su formación científica estaba surtiendo efecto, superando su miedo. ¿Qué tipo de daño interno?
Preguntó. No soy médico, pero tengo algo de formación en biología. Tal vez podamos estabilizarte hasta que llegue la ayuda. El traductor procesó sus palabras y luego mostró: cámara terciaria cardíaca perforada. Exoesqueleto fracturado. Sacos pulmonares comprometidos. Daño neural en las extremidades inferiores. Nathan hizo una mueca. Incluso sin comprender los detalles de la fisiología Centauri, sonaba mal. Múltiples sistemas críticos dañados, pérdida masiva de sangre. En un humano, esto sería fatal sin una intervención médica avanzada inmediata. Papá, tenemos que intentarlo. Insistió Isen. Isen, mirando a Nathan con los ojos de Emma. La misma compasión decidida que la había convertido en una doctora tan excepcional. Nathan se arrodilló junto a su hijo. Isen, entiendo que quieras ayudar, pero esto está más allá de lo que podemos manejar. No sabemos nada sobre biología Centauri. Podríamos empeorar las cosas. Pero tenemos que intentar algo. Isen persistió. No podemos simplemente verlo morir. El traductor brilló de nuevo. Un pequeño humano muestra coraje. Honorable. Los Centauri respetan el coraje. Isen se volvió hacia Vex. Mi nombre es Isen. Este es mi papá, Nathan. Vivimos en el bosque para estudiar a los lobos. Papá sabe mucho sobre animales. Lobos. Depredadores de la tierra. Cazadores en manada. Presas respetables. Nathan levantó una ceja ante eso, pero decidió no comentar. En cambio, abordó lo que parecía más urgente. ¿Hay algún equipo médico en su nave? Algo que podamos usar para ayudarlo. El alienígena levantó una enorme mano, señalando otro compartimento al otro lado del interior de la nave. Con evidente esfuerzo, pulsó otra secuencia y el panel se abrió, revelando lo que parecían suministros médicos, recipientes con diversos líquidos, instrumentos que parecían herramientas quirúrgicas y varios dispositivos cuyo propósito Nathan ni siquiera podía adivinar. ¿Cómo los usamos?, preguntó Nathan, sorprendido por su propia disposición a ayudar a un autodenominado depredador que acababa de insinuar que los humanos eran considerados presas. No se puede instruir adecuadamente. Demasiado complejo. Fisiología Centauri, a diferencia de la humana. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó Isen. Su pequeño rostro se arrugó por la preocupación. La respiración del alienígena se había vuelto más dificultosa. La sangre púrpura seguía acumulándose bajo él. Sus ojos comenzaban a vidriosarse. Los signos de una muerte inminente, reconocibles incluso en todas las especies. No hay nada que hacer. Muero con honor, habiendo conocido a seres dignos. Pequeño humano, Isen. Padre Nathan. Tu valentía es notable. El labio inferior de Isen tembló. No. Tiene que haber algo. En un movimiento que sorprendió a ambos humanos, el alienígena extendió una enorme mano con garras y suavemente. Tan suavemente que fue apenas un roce. Rozó la mejilla de Isen. Habría sido una presa digna, pequeño guerrero. Esto es un cumplido en la cultura Centauri. No quiero ser presa ni guerrero, respondió Isen. Las lágrimas ahora fluían libremente. Solo quiero que estés bien. Algo cambió en la expresión del alienígena. Sutil. Pero Nathan lo captó. Una suavidad alrededor de esos extraños ojos. Una ligera relajación de las temibles mandíbulas. ¿Era posible que este alienígena depredador fuera movido por la compasión de un niño? La muerte llega. Acepto. Deberías irte. Cuando mi nave detecte que las señales de vida terminan, el protocolo automatizado destruirá esta cápsula. Medida de seguridad. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Nathan bruscamente, mirando alrededor de la nave con renovada preocupación. Aproximadamente tu medida terrestre. 20 minutos después de la muerte. Entonces no nos iremos, declaró Isen con firmeza. No mientras sigas vivo. El alienígena emitió un sonido, diferente de los gruñidos de dolor anteriores. Este fue más suave, casi como un suspiro. Los Centauri mueren solos. Por aquí. Hoy no, dijo Isen.
Y antes de que Nathan pudiera detenerlo, subió a la nave y se acercó al enorme alienígena. Vex se tensó visiblemente. Quizás de dolor. Quizás de sorpresa ante la audacia del pequeño humano. Nathan contuvo la respiración, listo para abalanzarse y agarrar a su hijo a la primera señal de peligro. Pero lo que sucedió después lo congeló en el lugar. Isen, este pequeño niño humano frente a un depredador alienígena moribundo, simplemente extendió la mano y envolvió sus brazos tan lejos como pudo alrededor de uno de los enormes brazos de Vex. Un abrazo. El gesto humano más básico de consuelo y conexión. Cuando mi madre se estaba muriendo, dijo Isen en voz baja. Ella decía que los abrazos ayudaban más que la medicina a veces. Esa sensación de alguien cercano hacía que el dolor fuera menos aterrador. Vex se quedó completamente quieto, con los 4 ojos fijos en la pequeña figura presionada contra él. Por un momento de infarto, Nathan temió lo peor, que los instintos depredadores se apoderaran de él, que su hijo hubiera cometido un error fatal. Entonces, con una lentitud agonizante, el alienígena levantó su mano libre y la mantuvo suspendida sobre la cabeza de Isen. Permaneció allí, temblando ligeramente, antes de posarse con una suavidad imposible sobre el cabello rubio rojizo del chico. El traductor se iluminó una vez más. ¿Qué es esto? Sensación. Nathan encontró su voz. Se llama consuelo, Vex. Consuelo humano. Lo sentar y no. Consuelo. Cazamos. Matamos. Sobrevivimos. No hay palabra para esto. Todos necesitan consuelo. Dijo Isen, su voz amortiguada contra el brazo de Vex. Incluso los cazadores más fuertes. Algo extraordinario comenzó a suceder. Donde los brazos de Isen presionaron contra el cuerpo herido del alienígena, emergió un brillo sutil, tan débil al principio que Nathan pensó que lo estaba imaginando. Pero se hizo más fuerte, una suave luz dorada que pareció latir entre el chico y el alienígena. «Papá», susurró Isen, sin moverse de su posición. «Siento calor. Como la luz del sol por dentro». Nathan se acercó, la curiosidad científica anulando la precaución. El resplandor se extendía ahora, siguiendo la red de lo que podrían ser venas o vías circulatorias por todo el enorme cuerpo de Vex. Dondequiera que la luz tocaba, la filtración púrpura de sangre parecía ralentizarse. La respiración del alienígena, que había sido superficial y entrecortada, comenzó a estabilizarse. Sus ojos, previamente apagados por la proximidad de la muerte, se agudizaron, los 4 enfocados en Isen con lo que solo podría describirse como asombro. El traductor, aún en la mano de Isen donde presionaba contra Vex, destelló rápidamente. Imposible. Interfaz biológica detectada. Regeneración celular iniciando. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Preguntó Nathan. Dividido entre el asombro y el miedo renovado. El pequeño. Curándome. De alguna manera. Células Santari respondiendo a estímulos desconocidos. ¿Estoy haciendo qué? ¿Estoy haciendo qué? Preguntó Isen. ¿Estoy haciendo qué? Preguntó Isen, mirando a Vex sin romper el abrazo. Tu toque. Tu consuelo. Activa algo. Imposible. Nathan observó con asombro cómo el brillo dorado se intensificaba. El charco de sangre púrpura bajo Vex dejó de expandirse. La respiración del alienígena continuó mejorando, volviéndose más profunda y regular. Incluso su postura pareció fortalecerse. El enorme cuerpo ya no se encorvaba. Se desplomó derrotado. Isen, dijo Nathan con cuidado. ¿Cómo te sientes? Isen dijo con cuidado. ¿Cómo te sientes? Cansado. Isen admitió. Pero bien cansado. Como después de jugar todo el día. Y feliz. Miró a Vex. ¿Te sientes mejor? El traductor mostró. Función regresando. Dolor. Disminuyendo. Cámara cardíaca terciaria. Cámara cardíaca terciaria. Regenerando. Imposible, pero ocurriendo. Isen, dijo Nathan con cuidado, ¿cómo te sientes? Cansado, admitió Isen. Pero bien cansado.
Como después de jugar todo el día. Y feliz. Miró a Bex. ¿Te sientes mejor? El traductor mostró. Función regresando. Dolor disminuyendo. Cámara cardíaca terciaria. Regenerando. Imposible, pero ocurriendo. ¿Pero cómo? Preguntó Nathan, mientras su mente científica luchaba por comprender lo que presenciaba. Bex levantó la mano libre, examinándola mientras el resplandor dorado fluía por la extremidad, devolviéndole fuerza y función. Desconocido. Los humanos figuran en la base de datos Antari como sanadores. Humanos categorizados. Primitivos. Vulnerables. Indignos de caza. Quizás no sepas tanto sobre humanos como creías, sugirió Nathan, observando el milagro desplegarse ante él. Evidentemente no. El texto parecía tener una nota de humildad que no había estado presente antes. El resplandor comenzaba a desvanecerse. Pero Isen mantuvo su abrazo. Su pequeño cuerpo se apretaba contra el enorme alienígena. Nathan notó que los párpados de su hijo se cerraban. Lo que fuera que estuviera sucediendo, claramente le estaba pasando factura. Isen, quizás deberías tomarte un descanso, sugirió Nathan, preocupado. Todavía no, murmuró Isen. No hasta que mejore. Bex miró de Isen a Nathan, luego de vuelta a él. Algo había cambiado en esos ojos alienígenas. Un ablandamiento. Una comprensión naciente de algo que pareció conmocionar a la criatura hasta la médula. El pequeño gasta su propia energía vital. Por mí. Un depredador. Un enemigo. ¿Por qué? Nathan reflexionó sobre la pregunta, observando a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Porque así es él. Quienes intentamos ser, en nuestro mejor momento. No se trata de lo que eres. Se trata de lo que necesitas. El concepto pareció desconcertar al alienígena. Su enorme figura se movió como si la idea lo hubiera impactado físicamente. Esto no es debilidad. No, dijo Nathan con firmeza. Es fuerza. Quizás la mayor fuerza. El traductor guardó silencio un largo rato antes de que apareciera el nuevo texto. Filosofía Centauri. Fuerza a través del dominio. Poder a través del miedo. Honor y conquista. ¿Y qué tal te va con eso? Preguntó Nathan con ironía, señalando la cápsula de escape accidentada. Por lo que podría haber sido la primera vez en la historia Centauri, Antari, el temible depredador parecía perdido. Punto. Reconocido. El brillo dorado casi se había desvanecido por completo, y Isen se desplomó contra Bex, visiblemente exhausto. Con sorprendente suavidad, el alienígena se movió, usando 2 de sus 4 brazos para sostener al niño. Isen. Nathan avanzó, alarmado. Está ileso. Solo agotado. Energía, transferencia significativa. Déjame llevarlo, dijo Nathan, extendiendo la mano hacia su hijo. Para su sorpresa, Bex dudó. Esos ojos alienígenas estudiaban el rostro dormido de Isen con una expresión que Nathan no pudo interpretar. Luego, con movimientos cuidadosos que desmentían su enorme tamaño y apariencia temible, el depredador transfirió suavemente al niño a los brazos de su padre. El pequeño, Isen, ha dado un regalo inconmensurable. Vida. Los Antari no olvidan tales deudas. Nathan acunó a su hijo dormido, notando con alivio que la respiración de Isen era regular y su color normal. Parecía estar simplemente durmiendo, aunque profundamente. ¿Estará bien?, preguntó Nathan, su preocupación paternal eclipsando todo lo demás. Sí. Recuperación natural a través del sueño. Adaptación notable. Los humanos contienen profundidades inesperadas. Nathan se sentó en el borde de la entrada de la nave. Isen estaba seguro en sus brazos. ¿Y ahora qué? Dijiste que tu nave llegaría tarde o temprano. Beck se movió, probando sus extremidades, sus movimientos se volvían más firmes a cada minuto. Las heridas sanaban visiblemente. El exoesqueleto se estaba reformando. La hemorragia se detuvo por completo. Lo que Isen hubiera hecho había desencadenado un proceso de curación acelerado, como nunca antes había imaginado. Sí,
Rescate a aproximadamente 36 de tus horas de distancia. Sin embargo, el texto se detuvo, como si Bex estuviera considerando sus palabras cuidadosamente. Este encuentro lo cambia todo. El alto mando Centauri debe estar informado de las habilidades humanas. Un escalofrío recorrió la espalda de Nathan. ¿Qué significa eso exactamente para nosotros? Para la Tierra. El alienígena lo estudió a él, luego a Isen, antes de responder. Tradicionalmente, el descubrimiento de especies con rasgos biológicos valiosos conduce a la cosecha. Cosechar, repitió Nathan, apretando los brazos alrededor de su hijo con fuerza. ¿Te refieres a cazar? ¿Matar? Sí. Esta ha sido la forma de ser de los Centauri durante milenios. Pero, instó Nathan, con la tensión irradiando por todo su cuerpo. Beck se acercó, elevándose sobre el humano sentado y su hijo dormido. En su estado restaurado, el alienígena era verdaderamente intimidante. Un depredador perfecto, diseñado por la evolución para cazar y matar. Sin embargo, cuando extendió una mano con garras, el movimiento fue vacilante, casi reverente, al tocar suavemente la cabeza de Isen. Pero descubro que no puedo recomendar este camino. El pequeño me ha mostrado algo que ningún Centauri ha presenciado jamás. Un poder mayor que cazar. Luego matar. Compasión, añadió Nathan. Quizás. La palabra no existe en el idioma Centauri. La traducción más cercana. Fuerza que da en lugar de fuerza que quita. Nathan asintió. Esa es una buena forma de decirlo. Beck se irguió en toda su estatura, su postura ahora regia. Dominante. Un vistazo al oficial, debe estar entre los de su especie. Debo meditar sobre esto. Las creencias Centauri son antiguas, rígidas. El cambio es lento, si es que lo es. Pero lo que sucedió aquí no se puede negar. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Nathan. ¿Isen y yo? ¿Qué pasará cuando llegue tu gente? El alienígena reflexionó sobre esto, sus mandíbulas chasqueando suavemente. Estarás a salvo. Lo juro por la casa del más allá. Tu existencia permanece desconocida para todos menos para mí. Y tengo una pequeña deuda uno a que no se puede pagar. No lo hizo por una deuda, señaló Nathan. Lo hizo porque era lo correcto. Lo cual aumenta aún más la deuda. En sus brazos, Isen se movió ligeramente, murmurando en sueños. La expresión del niño era pacífica, imperturbable ante la enormidad de lo que había hecho o las posibles consecuencias que aún pendían de un hilo. Nathan miró al depredador alienígena, este ser que había llegado como un enemigo moribundo y ahora se alzaba ante ellos como, ¿qué? No exactamente un amigo. Pero algo cambió. Algo diferente. ¿Y ahora qué? Bex regresó al interior de la nave, examinando los sistemas, que ahora mostraban más señales de vida. Luces parpadeando donde antes había oscuridad. Ahora restauro los sistemas que puedo. Prepárate para el rescate. Y piensa qué decirle a mi gente sobre este mundo y sus habitantes. La pregunta tácita flotaba entre ellos. ¿Bastaría la perspectiva transformada de un alienígena para proteger a la humanidad de una raza de depredadores cósmicos? Como si percibiera los pensamientos de Nathan, Beck se giró para encararlo. Los Centauri respetan la fuerza por encima de todo. Hoy he visto una fuerza que jamás imaginamos. Puede que eso sea suficiente. Y si no lo es, insistió Nathan. Los ojos de Bex se fijaron en el cuerpo dormido de Isen, y algo parecido a la determinación se apoderó de sus rasgos alienígenas. Entonces me interpondré entre mi gente y la tuya. Esto lo juro por el pequeño que dio vida cuando pudo haber huido, que ofreció consuelo a un depredador. Nathan asintió, comprendiendo la gravedad del momento, esta alianza improbable nacida del simple acto de compasión de un niño. Pasara lo que pasara después, el universo había cambiado hoy de maneras que ninguno de ellos podía comprender del todo. Afuera, el sol había ascendido, filtrándose a través del dosel del bosque para proyectar una luz moteada sobre el claro. En este pequeño rincón de un vasto cosmos, antiguas certezas habían sido desafiadas y nuevas posibilidades habían nacido,
Todo porque un niño humano había abrazado a un depredador alienígena por primera vez. Deberíamos hacer que Ethan esté en casa para descansar, dijo Nathan finalmente. Pero volveremos, para verlo antes de que llegue su rescate. Agradecería esto. El texto parecía vacilante, como si expresar tal sentimiento fuera un territorio completamente nuevo para el ser depredador. Mientras Nathan estaba de pie, acunando a su hijo dormido, Vex retrocedió ligeramente, dándoles espacio para partir. Pero antes de que pudieran irse, el alienígena tocó al traductor una vez más. Dile al pequeño cuando se despierta. El comandante Vex de la tercera flota Santari lo nombra amigo. Primero en nuestra historia. Este es el más alto honor. Nathan sonrió ligeramente. Le diré. Aunque creo que él diría que ser tu amigo es lo suficientemente honor. Las mandíbulas del alienígena hicieron clic en lo que podría haber sido confusión o diversión. Mucho que aprender sobre los humanos. Tal vez. Mucho para que Santari aprenda de los humanos. Eso va en ambos sentidos, respondió Nathan. Volveremos mañana. Cuando dejaron el claro, Nathan llevaba a su hijo agotado a través de la luz del bosque moteada. No pudo evitar maravillarse de cómo el universo había cambiado en el espacio de una mañana. El primer contacto no había ocurrido con gobiernos o militares, sino con un biólogo de vida silvestre y un niño de 8 años que no podía soportar ver a nadie sufrir. Incluso un depredador alienígena que por todos los derechos debería haberlo aterrorizado. Detrás de ellos, Vex observó su partida, sus 4 ojos rastreando su progreso hasta que desaparecieron entre los árboles. Por primera vez en su larga vida como cazador, el comandante de Santari se encontró experimentando algo completamente nuevo. El deseo de proteger en lugar de cazar. Era desconcertante, revolucionario y de alguna manera correcto. En el silencio de la vaina de escape dañada, rodeada por los sonidos de un bosque alienígena, el comandante Vex de la temida flota de Santari comenzó lo impensable, cuestionando todo lo que su especie había creído durante milenios. Todo porque un niño humano lo había abrazado cuando se estaba muriendo. Ethan durmió durante casi 14 horas, su pequeño cuerpo se recuperó de la misteriosa transferencia de energía que había salvado la vida de Vex. Cuando finalmente se despertó en su habitación, los eventos del día anterior regresaron con una claridad sorprendente. «¡Papá!», llamó, sentado tan rápido que su cabeza giró. «El alienígena. ¿Está bien?». Nathan apareció en la puerta, aliviado sobre su rostro. «Hola amigo. ¿Cómo te sientes?». «Tengo hambre». Ethan admitió. «Pero estoy bien». «¿Qué pasa con Vex? ¿Sigue vivo?». Nathan se sentó en el borde de la cama. «Sí, él está vivo. Mejor que vivo, en realidad. Lo que sea que hicieras, lo curó. Casi completamente». La cara de Ethan se iluminó. «¿En serio?». «Hice eso. Ni siquiera sé cómo». «Tampoco Vex», dijo Nathan. «Me pidió que te dijera algo cuando te despertaste». Repitió el mensaje del comandante alienígena sobre nombrar a Ethan, un amigo, el primero en la historia de Santari. Ethan radió en orgullo. «Entonces, ¿cuándo podemos ir a verlo de nuevo?». «Después de haber tenido algo de comer, y estoy seguro de que estás realmente bien», respondió Nathan. «Nos diste un gran susto, durmiendo tanto tiempo». Mientras Ethan devoró 3 tazones de cereal, Nathan lo observó con cuidado, buscando cualquier signo de efectos nocivos de los eventos extraordinarios de ayer. Pero el niño parecía completamente recuperado, tal vez aún más enérgico de lo habitual, lleno de preguntas sobre Santari, viajes espaciales y si Vex podría enseñarle algunas palabras alienígenas. A media tarde, regresaban por el bosque hasta el lugar del accidente. A medida que se acercaban al claro, Nathan se sorprendió al ver cambios significativos. La cápsula de escape había sido reparada parcialmente, su casco sellado donde había sido dañado. A su alrededor, los escombros habían sido limpiados y organizados en montones ordenados de materiales salvajes.
El alienígena era aún más imponente, de casi 12 pies de altura, con extremidades musculares y armadura natural que brillaba iridentemente a la luz del sol. «Vex». Isen gritó, saludando con entusiasmo. «Te ves mejor». El alienígena recuperó el dispositivo traductor, que ahora proyectaba su texto en el aire entre ellos. «Isen. Nathan. Tu regreso es. Bienvenido». «Sí, recuperación, está completo. Sin precedentes en la historia médica de Santari. Me alegro de que estés bien». Isen dijo simplemente, acercándose sin miedo. «Nuestro barco vendrá pronto para rescatarte, ¿verdad?» «Correcto. Aproximadamente 20 de sus horas restantes antes de la llegada. Me he estado preparando». Nathan notó varios dispositivos arreglados alrededor del perímetro de los objetos tecnológicos de compensación que no habían estado allí ayer. ¿Qué son esos? Generadores de camuflaje. Prohibiremos esta área de la detección de la tecnología de escaneo primitiva de su mundo. También amortiguadores de audio. El rescate será. Ruidoso pensamiento inteligente. Nathan reconoció. Lo último que necesitamos es la participación militar. Vex inclinó la cabeza, estudiando a Nathan. Temes la respuesta de tu propio tipo. ¿No lo harías? Los humanos no tienen exactamente una gran historia de reaccionar bien a las cosas que no entendemos. Los extraterrestres parecen considerar esto similar a Santari, entonces. Quizás nuestra especie no sea tan diferente de alguna manera. Isen había estado dando vueltas al alienígena, examinándolo con fascinación no disfrazada. ¿Todavía duele en cualquier lugar? Ayer, tenías mucha sangre morada en todas partes. Todos los sistemas completamente funcionales. Blood reponida. Exoesqueleto regenerado. Por ti, pequeño. Pero no entiendo cómo lo hice. Dijo Isen, frunciendo el ceño ligeramente. Te acabo de abrazar. Vex se arrodilló, acercando su temible cara al nivel de Isen. Un gesto que mostró una notable adaptación a los estilos de interacción humana. He estado analizando este fenómeno. Santari Sainz reconoce que ciertas especies poseen campos bioeléctricos. Algunos pueden manipular estos campos para la defensa. Pero nunca antes se encontraron con especies que pueden transferir energía curativa. ¿Entonces los humanos tienen este campo bioeléctrico? Nathan preguntó. Todos los seres vivos tienen tales campos. Pero los humanos, o al menos este humano, parecen tener una configuración única. ¿Quizás solo niños? ¿Quizás solo ciertos linajes genéticos? Desconocido. ¿Podrían otras personas hacer lo que hice? Isen preguntó, claramente emocionado por la posibilidad. Incierto. Requeriría pruebas. Las pruebas requerirían la divulgación de las habilidades humanas al alto mando de Santari. Las implicaciones tácitas colgaban en el aire. Nathan se acercó a su hijo. Lo que nos lleva de vuelta a lo que sucede cuando llega su rescate. Vex subió a toda su altura nuevamente, su postura enderezado en lo que Nathan ahora reconoció como un rodamiento militar. He tomado decisión. Informará el accidente de la cápsula, la supervivencia contra las probabilidades debido a la fisiología superior de Santari. No mencionará la intervención o las habilidades humanas. ¿Te mentirías a tu propia gente? Preguntó Nathan, sorprendido. No mentir. Omitir. Para la protección de Isen. De la Tierra. Expansión de Santari basada en la explotación de recursos, incluidos los recursos biológicos. Si el alto mando se enteró de las habilidades de curación humana, no necesitaba terminar el pensamiento. Nathan entendió muy bien lo que sucedería si una especie agresiva y depredadora descubriera que los humanos poseían valiosos rasgos biológicos. Gracias, dijo sinceramente. Isen, menos preocupado por las implicaciones políticas, se había movido para examinar la cápsula de escape más de cerca.
¿Puedo ver el interior de nuevo? Quiero ver cómo se ve tu nave espacial cuando no está todo roto. Vex vaciló. Luego gestó para que el niño entrara. Buque Santari no diseñado para invitados. Pero puedes observar. Mientras Isen exploró la cápsula con deleite, Vex se volvió hacia Nathan. Tu descendencia no muestra miedo. Inusual. Nathan sonrió ligeramente. Los niños a menudo son así. Más curioso que cauteloso. Pero Isen siempre ha sido especialmente empático. Incluso antes de que su madre muriera. La madre femenina. Ya no vive. Cáncer. Hace 2 años. El alienígena quedó en silencio por un momento antes de que se mostrara el traductor. Santari tiene concepto. Muerte honorable. ¿Es esto? Cáncer. Tal muerte. Nathan consideró la pregunta. En realidad no. Es una enfermedad. La comió de adentro hacia afuera. Nada honorable al respecto. Solo triste. Sin embargo, su descendencia lleva su enseñanza. Ayuda a los necesitados. Continúa su honor. La observación atrapó a Nathan desprevenido. Había algo profundo en la perspectiva del alienígena. Un reconocimiento de cómo Emma vivió a través de la compasión de Isen. Sí, dijo en voz baja. Supongo que lo hace. Dentro de la cápsula, Isen estaba examinando los paneles de control con fascinación cuando algo le llamó la atención. Un compartimento cerca de lo que parecía ser el área de descanso de Vex. A diferencia del diseño funcional estéril del resto de la nave. Este espacio contenía objetos que parecían personales. Formaciones cristalinas extrañas. Lo que podría haber sido armas o herramientas. Y un dispositivo que emitió una luz suave y pulsante. ¿Qué son estos? Llamó. Vex agachó su enorme marco a través de la entrada. Moviéndose hacia el lado de Isen. Artículos personales. Trofeos. ¿Cómo? De la casa. Isen preguntó, su voz más pequeña. Sí, tradición Santari. Cada trofeo representa una presa digna. Honorable Hunt. Isen miró al imponente depredador, un nuevo amanecer comprensivo. Cazas a otras criaturas, les gusta comerlas, a veces por sustento, principalmente por honor, habilidad, respeto de otros cazadores. El niño estuvo callado por un momento, procesando esto. Entonces, con la franqueza que solo poseen los niños, ¿habrías cazado a mí y a papá si no te hubieras estrellado? Nathan, que los había seguido adentro, se tensó ante la pregunta. Pero la respuesta de Vex fue inmediata. No. Los humanos clasificados como presas no dignas. Demasiado fácil. No hay desafío. Sin honor. Nathan no estaba seguro de si ser aliviado u ofendido. Es bueno saber que estamos debajo de su aviso, dijo secamente. ¿Fue la evaluación? Antes. El texto se detuvo, luego continuó. Ahora, la reconsideración necesaria. Los humanos poseen cualidades que Santari nunca imaginó. Fuerza no de garra o fon, sino de otra cosa. Corazón. Isen suministrado. Mamá siempre dijo que el músculo más fuerte es el corazón. No solo el que bombea sangre, sino el que siente cosas para los demás. Vex estudió al niño por un largo momento. Fisiología Santari. 3 cámaras de corazón. Solo función biológica. Tu significado. Metafórico. Sí. Nathan explicó. Usamos corazón para representar emociones, compasión, amor. Santari tiene emociones. Orgullo. Enojo. Hambre de victoria. ¿Pero esto? Compasión. Este es un concepto nuevo. Tal vez eso es lo que te di. Isen sugirió. No solo curando para tu cuerpo, sino también algo para tus corazones. El alienígena se quedó muy quieto, sus 4 ojos parpadean en secuencia. Observación profunda. Requiere meditación. El resto de la tarde pasó con Isen haciendo interminables preguntas sobre viajes espaciales, mundos alienígenas y cultura Santari. Vex respondió con el aumento de la apertura, ocasionalmente haciendo sus propias preguntas sobre las formas humanas.
Nathan observó este improbable intercambio con Wander, su hijo de 8 años y un depredador alienígena, cayendo una brecha entre las especies que debería haber sido insuperable. Cuando se acercó la noche, Nathan anunció a regañadientes que era hora de regresar a casa. Volveremos mañana antes de que llegue su rescate, prometió. Lo haría. Así. La duda en el texto sugirió que Vex todavía estaba acostumbrado a expresar preferencias basadas en consideraciones emocionales en lugar de tácticas. Mientras se preparaban para irse, Vex recuperó algo de su compartimento personal. Un pequeño objeto cristalino que brillaba con una luz interna. Para Isen, Token of Santari Respeto, contiene registro de nuestra reunión. Prueba de la primera amistad entre nuestros tipos. Isen aceptó el regalo con los ojos muy abiertos. Gracias. Lo mantendré para siempre. Esa noche, cuando Nathan metió a su hijo en la cama, Isen sostuvo el cristal alienígena, observando que los patrones de luz cambiaron dentro de él. Papá, ¿crees que Vex nos recordará cuando regrese al espacio? Creo que le has dado algo que nunca olvidará, respondió Nathan honestamente. Me alegro de haberlo encontrado, dijo Isen somnoliente, incluso si es un depredador. A la mañana siguiente, regresaron al claro para encontrar a Vex parado afuera de su vaina, mirando al cielo. Se acerca mi barco. Antes de lo esperado. 1 hora hasta la llegada. ¿Habrá otro Centauri como tú? Isen preguntó con entusiasmo. Sí. Equipo de rescate. 4 guerreros. Un médico. No deben saber de ti. Demasiado peligroso. Pero son tus amigos, ¿verdad? Isen persistió. ¿No podrías decirles que los humanos también son amigos? Vex se arrodilló al nivel de Isen, su enorme marco arrojó una sombra sobre el niño. Isen, escucha con atención. Santari no como yo. Tengo. Cambiado. Por ti. Por ti. No lo han hecho. Te vería como curiosidad en el mejor de los casos. Recurso en el peor de los casos. Debe protegerlo manteniéndolo en secreto. Tiene razón. Isen, agregó Nathan. Tenemos que irnos antes de que lleguen. La cara de Isen cayó. Pero, puede que nunca te vuelva a ver. Por primera vez, Vex extendió la mano sin dudarlo, colocando suavemente una mano masiva en el hombro de Isen. He hecho voto. Volveremos a la Tierra. Te encontraremos. Pero primero debe cambiar la perspectiva de Santari. Esto lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Isen preguntó. No puedo decir. Quizás muchos años de la Tierra. Pero volveremos. Esto juro por la casa más allá. Nathan revisó su reloj. Deberíamos ir. Darle tiempo a. No lo sé. Eliminar evidencia que estábamos aquí. Sí. Prudente. Cazadores de Santari expertos en señales de lectura. Seguimiento de presas. Isen miró a Vex. Lágrimas que se forman en sus ojos. No quiero decir adiós. El traductor dudó antes de mostrar. Santari no tiene noticias para adiós. Concepto más cercano. Hasta la próxima casa. Pero para ti. Isen Friend. Usaré la palabra humana. Adiós. Por ahora. Impulsivamente, Isen arrojó sus brazos alrededor de la pierna masiva del alienígena, abrazándose con fuerza. Adiós, Vex. Recuerda tu promesa. Algo notable sucedió entonces. Vex, comandante de la temida flota de Santari, depredador entre los depredadores, se dobló y suavemente, tan suavemente, devolvió el abrazo, sus 4 brazos rodeaban cuidadosamente al pequeño niño humano. Recuerdo. Siempre. Mientras Nathan y Isen se retiraron en el bosque, el niño agarró con fuerza el regalo de cristal. En el borde de los árboles, se volvieron una última mirada. Vex se puso de pie junto a su cápsula, su forma alienígena siluada contra el sol de la mañana. Levantó una mano en despedida, un gesto que debe haber aprendido al observarlos. ¿Papá? Isen susurró mientras caminaban a casa. ¿Crees que realmente volverá? Nathan miró a su hijo. Este niño notable que había cambiado el corazón de un depredador alienígena con nada más que compasión y un abrazo.
Si alguien pudiera hacer una promesa como esa y mantenerla, creo que sería Vex. Pasaron 3 años. Isen se hizo más alto, su interés en la biología y la astronomía intensificando cuando entró en la escuela secundaria. Nathan continuó su investigación, y finalmente publicó un artículo innovador sobre la dinámica de Wolfpack que le valió un prestigioso puesto en la Universidad de Michigan. Se mudaron a Ann Arbor. La cabaña en el bosque se convirtió en un retiro de fin de semana en lugar de su hogar principal. El cristal Vex había dado a Isen sentado en su mesita de noche, su brillo nunca se atenuó. A veces, a altas horas de la noche, Isen lo sostenía y susurraba actualizaciones sobre su vida, como si el alienígena pudiera escucharlo de alguna manera a través de las vastas distancias del espacio. Una noche de otoño fresca, mientras padre e hijo condujeron para pasar el fin de semana en su cabaña, Isen señaló de repente el cielo. «Papá, mira». Una racha de luz cortada a través de los cielos oscuros, demasiado controlados para ser un meteorito, demasiado rápido para ser un avión. Desapareció detrás del árbol en la dirección del antiguo sitio de choque. Nathan y Isen intercambiaron una mirada. No hay palabras necesarias. Tan pronto como llegaron a la cabina, agarraron linternas y se dirigieron al bosque familiar, siguiendo un camino que no habían tomado en años pero que nunca habían olvidado. El claro parecía tal como tenía el día en que se habían ido, los generadores de camuflaje se quitaron mucho tiempo. No quedaba ningún signo del accidente que había ocurrido allí 3 años antes. Pero en el centro, iluminado por el haz de sus linternas, se encontraba una figura alta. El comandante Vex, resplandeciente en lo que parecía ser una armadura ceremonial, se giró para enfrentarlos. El traductor activado. Isen Friend. Nathan amigo. He regresado, como se prometió. Isen, ahora 11 y mucho más alta que la última vez que se conocieron, corrieron hacia adelante sin dudarlo. Vex, regresaste. Sí. Mucho que contar. Mucho ha cambiado. Para nosotros también. Dijo Nathan, acercándose con más cautela. ¿Estás solo? Ningún otro Centauri. Solo para esta reunión. Pero no solo en mi misión. Centauri, Command ha enviado una delegación oficial. Primer protocolo de contacto iniciado. Primer contacto. Nathan repitió, aturdido. ¿Quieres decir? Sí. Centauri deseaba establecer relaciones formales con la Tierra. No como cazadores y presas, sino como iguales. ¿Qué cambió de opinión? Preguntó Nathan, aunque sospechaba la respuesta. La mirada de Vex se conformó con Isen, quien se puso de pie con el depredador alienígena que se había convertido, en contra de todas las probabilidades, en un amigo. Les mostré un registro de curación, de compasión, de fuerza a diferencia de cualquier Centauri lo había sabido. Les contó de un humano pequeño que le enseñó a Predator New Way. 3 años de debate. Resistencia. Resistencia. Pero la verdad prevaleció. Realmente lo hiciste. Nathan se maravilló. Cambiaste toda su perspectiva. No yo solo. Isen lo hizo. Con simple acto de bondad. Isen dio un paso adelante, sosteniendo el cristal Vex le había dado. Lo mantuve a salvo, tal como prometí. Vex extendió la mano, su enorme mano con garras tocaba suavemente el cristal, que la mano de Isen. Y mantuve mi promesa. La delegación de Centauri llega mañana para conocer a los líderes de la Tierra. Pero esta noche vine por ti. Mis amigos. El primero en mostrar que la mayor fuerza no es tomar la vida, sino darla. Y a medida que las estrellas surgieron sobre el bosque de Michigan, los humanos y alienígenas se unieron en el claro. Prueba viviente de que la compasión podría cerrar la brecha entre depredador y presa, entre mundos separados por vastos abiertos de espacio y comprensión. Todo porque, años antes, un depredador alienígena herido estaba muriendo. Hasta que un niño humano lo abrazó por primera vez. Y ese fue el final de la historia. Si escuchó hasta aquí, no olvide dejar comentarios sobre lo que pensó de la historia en los comentarios. Ya sea positivo o negativo, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deje su similar y suscríbase al canal para obtener más historias como esta.
Y dejaré aquí en la pantalla otro video que esté seguro de que te gustará. Gran abrazo y nos vemos en la próxima historia.